Hola a todo el mundo, bienvenidos, ¿cómo les va? Comienza con sentido público en un martes ajuevesado. Sí, hoy sería el jueves, perfecto, la versión jueves, ¿no? Porque en realidad para mucha gente, dichosos ustedes, no nosotros, la semana ya está terminando en el día de mañana, comienza el fin de semana largo, de Semana Santa, se prevé un récord absoluto en cuanto a lo que turismo por fin de semana se refiere. El año pasado fueron 2.400.000. Esperan el mayor en 8 años. Sí, que va a ser algo así como 2 millones, más allá de 2.400.000, pueden llegar a ser casi 3 millones. Impresionante, señores. Así que bueno, dichosos todos los que se vayan. Va a ser mucho frío. Ojalá tengas que ¡Ay, va a llover! Ay, te lo digo de este estudio tan confortable. Sí. No te tengo nada de envidia. Hablando del tiempo, ¿cómo está ahí afuera? A ver. Lo perdí, Tano, en mi pronóstico. No me lo tenés que dar antes, Tano, porque lo pierdo siempre indefectiblemente. No importa, ahí está el dibujito y yo te lo interpreto. ¿Eso es para hoy? ¿Por la mañana? ¿Lluvia? Epa. Para mí se re equivocaron. Te hago el pronóstico discutidor. Para mí me habían dicho que mañana llovía. Sí. Te lo digo así, pero nada, no Hoy tengo no el había ni una pronóstico nube, que me escribió el Fede, Tano. ¿qué quiere Ahora no, está previsto para mañana. Ahora 15 grados. 15 grados 2. Muy bien, gracias, Marian, porque no veo un poco más. ¡Ay, se me está bajando la silla! Dije, ¿qué me pasa? ¿Me estoy mareando? No era, perdón, que se me bajaba la silla. Ahí estoy. Bueno, decíamos, 15 grados 2, día precioso. Y a ver de qué tema me puse colorada. ¿De qué tema vamos? ¡Lo logramos! Se puso colorada, Pais, pero también se pusieron colorados los jubilados. 10% más de descuento en la compra de medicamentos. Muchos salieron a festejar, pero ojo, que la pastillita azul no tiene descuento. El segundo tema del que vamos a hablar, participación del Estado en las empresas. El grupo Techint ofrecería un plan B. Tardan tanto que seguramente debe ser un plan B, pero con B corta. Bueno, hoy nos visitan por la ley de prepagas justamente médicos y consumidores para tratar esta cuestión de la ley de las prepagas. Aumentan tanto las prepagas que muchos médicos ya en vez de decir diga 33, dice diga 37,5. Tenemos que tener risas que nos arranquen. Claro, risas grabadas, Tano, para la próxima. Sí. Y ahora una para que te pongas, para que te deprimas del todo. Ahí está. Gracias a los ¿Cuánto tardamos en viajar al trabajo? Bueno, ¿querés saber cuánto? Dale. Horas y horas y horas, muchísimos días. No pierdas el tiempo y sentate a ver con sentido público que hoy tenemos un programón y no te lo podés perder, señores. Pero son días los que perdés en él. Está muy bueno ese informe, no te lo pierdas, muy interesante. Muy bien, señores. Hablábamos de participación de Techint y el Estado, la negativa por parte de algunas empresas a que el Estado participe. Primero, Alfred, yo pido que me expliques, como para mí, o sea, un básico total, ¿por qué el Estado tiene derecho a participar? Poneme un ejemplo. A ver, yo te presto plata. Pará, yo te doy plata a vos que tenés una empresa. Sería así la cosa, yo te doy plata a vos que tenés una empresa. Yo quiero saber qué haces con la plata. Yo a partir de que te doy plata a vos, tengo acciones. No es que le doy plata, sos socio. Somos socios. O sea, no te presto, te doy, no, que es diferente. Somos socios, digamos, somos socios en una empresa. Sí. Calculá como si estuvieses en una empresa bien chiquitita, pero tenés socios. Solamente que vos tenés el 60% de las acciones y después tenés otros pequeños socios. Y vos decís, a ustedes no los quiero sentados en el directorio, pero si somos socios. Ni tampoco quiero que tengan la participación en la asamblea en relación a las acciones que tenés. Hago una pregunta. Cuando el Estado este dinero lo da, ¿se aclara en algún lugar? No da plata, tenés acciones. Bueno, pero cuando el Estado, ¿de qué manera llega a tener acciones el Estado? Bueno, entonces ahí viene la historia de lo que fue las AFJP y cuando se pone fin al negocio de las AFJP. Las AFJP, con el dinero, el aporte previsional de los trabajadores, compraron diferentes activos. Compraron títulos públicos, pusieron la plaza en plazo fijo y compraron también acciones. Tenías 10 AFJP cuando se puso fin a ese negocio de FJP. Las FJP terminan y todos esos activos pasaron a manos del ANSES y a manos del Estado. O sea que pasaron todas las acciones que habían comprado las FJP a manos del Estado. Entonces el Estado pasó a tener, número redondo, el 25% de las acciones de Siderar que son de Techint, el 30% de las acciones del Banco Macro, el 9% de las acciones de Clarín. De 42 empresas empezó a tener acciones. Bien. ¿Qué significa tener acciones? Sos socio.
los que invierten en la bolsa, más allá de la especulación, de lo que es el casino, de la timba, son socios de esas empresas. Y entonces tienen que ser, discúlpame, y tienen que respetarse los derechos y de los accionistas minoritarios, aspecto que los socios mayoritarios en gran medida no lo respetan. Porque antes no se sentaban en esa mesa de acceso. Pero, digo, ahora, ¿qué cambió ahora entonces? Que antes se sentaban en proporción al 5% del total de las acciones. Y ahora el Estado dice, no, pero yo tengo el 30%, entonces yo voy a hacer cumplir los derechos económicos y políticos que me dan el 30% de esas acciones. Entonces me siento en la mesa a controlar, a fiscalizar. Ahora, no es que pasan a controlar la empresa. Yo quiero hacer una pregunta para clarificarme, y a lo mejor todos, ¿no? En realidad también tiene que ver porque las empresas dicen, claro, estos ahora, digo estos por el gobierno, por el Estado, como hicieron lo de las AFJP, son dueños, pero legítimamente son dueños. Tenés derecho, o sea, eso es lo que estás explicando. Hay una cuestión ideológica detrás de esto. Hay una cuestión ideológica y una cuestión política. Y además hay una cuestión histórica también de que independientemente sea el Estado o sean pequeños accionistas minoritarios, siempre los grupos de control no respetaron en toda su dimensión los derechos de los minoritarios. Pero hay un montón de historias en la Bolsa de Comercio, un montón de historias donde los grupos de control perjudican a los accionistas minoritarios. El Estado dice, yo no quiero que me perjudiquen, yo quiero estar en el directorio en función a mi representación, no más. Quiero estar en la asamblea, ¿para qué? Para que distribuyan bien los dividendos, para que realicen buenas inversiones, para que no aparezcan fondos llamados de reservas que no sabés qué son, que están en el balance, y que son ganancias ocultas, que no haya desvío de utilidades. Todo eso, es simplemente eso. En definitiva, Alfredo, lo que van a hacer, o lo que se propone hacer, es cuidar la plata de los jubilados. No es solo la plata de los jubilados, es defender lo que es la participación del Estado dentro de empresas donde esos activos están dentro del sistema previsional. El sistema previsional. Yo no termino de entender. ¿Por qué? A ver, claro. ¿Por qué qué? No, ¿por qué qué? ¿Por qué vos querés pelear conmigo? Tenés ganas de discutir. Hoy viniste atravesado, yo ya te vi. A mí se me baja la sillita por culpa tuya. Yo lo que no termino de entender es por qué hasta hace nada, un mes, 15 días, ese 5% resultaba cómodo para todos o no. ¿Y con qué argumento una empresa puede negarse a hacer algo que está escrito? ¿Dónde está escrito eso? ¿Hay una constitución? Hay digamos, ¿dónde aparece el derecho de participar? De estas minorías. Primero está la ley de sociedades comerciales, donde ahí se define la participación y la distribución de cómo se organizan los directorios. Eso es un punto. Después está la ley que puso fin a las AFJP y ahora un decreto de necesidad de urgencia. Bueno, esa es la normativa legal. Por eso... El decreto lo que hace es decir, cumplamos la ley. Está diciendo eso. Lo que dice el decreto es, modifica un artículo de la ley donde se establecía una autolimitación a ese 5%. A ese 5%. Está diciendo entonces no, vamos por el total real. Por lo que corresponde. Por lo que corresponde. Entonces eso. Antes, ¿por qué no había? Por ejemplo, en el grupo Federica. No, bueno, por eso lo retomo. Para que sepa que presta atención. Pues yo soy tonta con estas cosas, yo no entiendo un poco. No, está muy bien, hay que saberlo así, está muy bien. Gracias. Bueno, antes el grupo Techin había negociado el nombre de la persona que iba a estar en el directorio de Siderar. En ese momento, junto con el gobierno, lo había negociado y decía, bueno, que sea Aldo Ferrer, un economista donde ellos le tenían confianza. Aldo Ferrer fue ahora nombrado embajador en Francia y el gobierno dijo, bueno, hay que reemplazarlo. Y propone a un joven brillante economista, Axel Kicillof. El grupo Techin dice, no, yo no quiero a ese joven brillante economista, sino que quiero a otro, ya no joven, pero también muy buen economista, Bernardo Kosakov. Y el gobierno dice, no, quien elige a la persona que tiene que estar ahí en representación soy yo, no vos. Digamos, es medio ridículo. Yo para representarme a mí elijo a alguien, te elijo a vos, Alfredo. Claro, es medio ridículo que el otro elija a quién querés que esté. Digo, no pasa en ningún lado que los accionistas mayoritarios elijan quién va a ser la representante. Y a vos te representa Claro, o sea, bueno, es un absurdo. Llevado así te das cuenta que es un absurdo. Es un absurdo. Es notable cómo
el grupo Techín, los grupos grandes económicos, dan vuelta los argumentos y tergiversan lo que debería ser algo de sentido común y normal en defensa, vuelvo a repetir, en defensa de los accionistas minoritarios, no solo del Estado, sino otros accionistas minoritarios que con la presencia del Estado en esas empresas van a sentirse, deberían sentirse mejor, más protegidos y fundamentalmente en preservación de sus derechos y de su capital. Muy bien, gracias Alfred, después seguimos charlando. Habló de ayer la presidenta, hizo unos cuantos anuncios, vas a estar analizando un poquito el tema, pero ahora vamos con Martincho y la efeméride que corresponde al día de hoy, una efeméride que seguramente todos los que tengan un poquito, hasta de 40 para arriba diría, recordamos muy claramente, ¿verdad? Bueno, sí, claro, aquella Semana Santa en donde se hablaba del famoso La casa está en orden, ¿no? Fue una efeméride, fue un día como hoy. La verdad que a esta altura de los acontecimientos, ponerse serio sobre estos temas forma parte de tener una memoria calificada, como dicen los filósofos, para no repetir errores. Lo cierto es que en aquel momento se estaba juzgando a los militares que habían tomado parte en esta desgracia que tuvo la Argentina durante mucho tiempo, estos años de oscuridad, como suelo decir, que fue la dictadura. Ya se sabían los crímenes que se habían cometido, había un juicio histórico, único, algunos lo comparaban con el juicio de Nuremberg, y la Argentina comenzaba a transitar la democracia en el mejor sentido de la palabra, a transitarla realmente. Por allí, entre otras personas, un Aldo Rico, se amotinan, exactamente se toman un cuartel y se amotinan y con lo único que podían hablar era con el mismísimo presidente, diciendo que ellos lo que querían era que no hubiera más juicios. Digamos las cosas como son. Esta es la realidad de ese momento. No querían más juicios porque obviamente sabían que la justicia estaba llegando. Bueno, después vinieron las leyes de obediencia debida y punto final. Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Como corresponde, serán detenidos y sometidos a la justicia. Para evitar derramamientos de sangre, di instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Esas frases que quedan, ¿no? Sí, a mí me impresiona, debo reconocer que se me pone la piel de gallina, no sé si es porque, nada, hay determinadas situaciones históricas que tienen determinado compromiso y veníamos de una democracia recién nacida, si querés, y en donde este tipo de aprietes, porque de eso se trataba en realidad claramente, para lo que decía Alfredo, la obediencia debida y punto final, el famoso Pacto de Olivos, ¿verdad? Vino como todo encadenado, ¿no, Alfred? Y es difícil, la verdad, evaluarlo, digamos. En ese momento, yo me acuerdo, incluso estaba en la plaza y, digamos, es un sabor medio amargo, cuando vos salías a decir, bueno, se terminó lo de Aldo Rico, pero después lo que vino, y la verdad fue un retroceso. Uno puede decir, siempre está la idea de decir, bueno, ¿qué hubiese pasado si? Digamos, lo que sería lo contrafáctico, ¿no? Pero la verdad que los que te explican desde en ese momento, el radicalismo, el gobierno, que hubiese sido peor por el tema del derramamiento de sangre, por el tema del enfrentamiento. Exactamente. Pero a la vez era también... el mal menor. Claro, era el mal menor. Lo que vino fueron muchísimos años de impunidad que recién se empezaron a saldar en estos últimos. Dejar dos cositas cortitas, dos aspectos nada más. Primero, la imagen de Alfonsín con Luder, ¿no? ¿Viste? Hace poco era su candidato opositor, su rival, y ahí estaban. Eso habla de una cierta Argentina. Y lo otro es que pasaron los años, como se dice,
y bueno, los juicios siguieron. Esto también es interesante. Así como en aquel momento fue un retroceso, y este gobierno y la gestión anterior... Claro, pero quiero decir, el tema de los derechos humanos y el juzgar a aquellos criminales reales se continuó. La Argentina crece y como un cuerpo también aprende de sus errores, y por suerte hoy podemos celebrar, como hasta hace poco, que a gente como Patti la hayan puesto bajo reja, ¿no? Muy bien, señores, vamos ahora con el anuncio presidencial del día de ayer. Decíamos, cadena nacional, muchos anuncios, y Alfredo acá te hace un punteíto para entender un poco mejor la cosa. Lo que van a ser los nuevos beneficios, la extensión de los beneficios del PAMI, en este caso de cobertura de medicamentos del 40%, los medicamentos hoy tenían el 40% de cobertura al 50%, y los que tenían el 70% al 80%. Pero hay un 25% de los jubilados totales de nuestro país, 1.102.450 jubilados que tienen cobertura al 100% de toda su medicación. Hoy vamos a incorporar la vacuna del neumococo para todos los niños, al calendario escolar. Finalmente, ustedes saben, la vacuna contra el neumococo, tal vez algo muy importante, como es la extensión de la asignación universal por hijo. En este caso es la asignación para mamás embarazadas, para la protección social, a partir de la 12ª semana de vida. Esto funciona así, y está bien porque nosotros creemos que las empresas ganen mucho dinero. Lo que queremos es que después nos distribuyan la parte de las utilidades que le corresponden a los 40 millones de argentinos, porque no son para esta presidenta, ni para el señor director general del ANSES, ni para el señor ministro de Economía. Es para todo esto que estamos haciendo: la asignación universal por hijo, las embarazadas, los planes de vacunación, los planes de vacaciones para nuestros jubilados, que también es parte de la salud a esa edad. La vacación es parte de la salud, la vacación. Y bueno, yo la verdad que creo que es esto lo que quiero para mi país. Estoy segura que es lo que él querría. Él siempre me decía, de lo único que no te vas a arrepentir en la vida es de tenderle una mano a los que más lo necesitan. Bueno, Alfredo, Mariana tomando nota allí, cada uno diciendo esto es importante, esto también, por esto. A ver, ¿quién arranca? Hay un elemento que es lo del PAMI a nivel general, además de los anuncios que lo que escuchamos, es cómo ha mejorado el servicio del PAMI para los jubilados. Obviamente que siempre se requiere más, pero también hay que remarcar cómo ha mejorado. ¿Te acordás que en la década del 90 uno de los elementos esenciales era el desastre que era el PAMI? Hay toda una historia del PAMI, ¿no? Además, claro, de los nombres, de lo que se robaban, de las malas prestaciones. En el 2004 el 33% del padrón total de jubilados se atendía en el PAMI, y mal. Ahora, el año pasado llegó ya al 94% el total de los jubilados atendiéndose en el PAMI, y obviamente mejorándose las prestaciones. Y también ahí había un dato también interesante vinculado con el tema de medicamentos, que 1.100.000 jubilados tiene el 100% de la cobertura por medicamentos, y esto tiene que ver por sus niveles de ingresos, porque tienen jubilaciones mínimas. En términos sociales, reafirmó que a partir del 1 de mayo va a empezar a regir la asignación universal por embarazada. Esto es un beneficio que va a alcanzar a 177.177 beneficiarias. Se calcula un 21% de los nacimientos van a estar alcanzados por esta asignación, que tiene la idea de cubrir los controles. Muchas veces las mujeres que están embarazadas no llegan a los controles prenatales necesarios, y esto tiene consecuencias en la mortalidad infantil prematura, la que ocurre en los recién nacidos, porque por ahí no tienen plata para el colectivo, ¿no? O por distintas cuestiones que hacen que se demore esto,
Y entonces la idea es que puedan tener como contraprestación, a partir de esta ayuda que es de 222 pesos por mes, la posibilidad de atenderse adecuadamente como debería ser para cualquier embarazada. Esto lo que apunta fundamentalmente es a poder bajar el índice de mortalidad infantil y además a brindarle, por supuesto, una mejor atención a las mujeres embarazadas. En el caso de la asignación universal por hijo es a cambio de la vacunación de los chicos y el que vayan al colegio, lo cual es una medida maravillosa porque subió más de un 25% la asistencia de los chicos al colegio, ¿verdad? Es revolucionario. Ya el beneficio que tiene ya está pago cualquier asignación. En el caso de las embarazadas, ¿va a ser a cambio de los controles? Claro, o sea, sí o sí tienen que tener los controles. A partir de la semana 14 de gestación es que corre este beneficio y tienen que tener los controles, las vacunas adecuadas a lo que hace al embarazo. Creo que es una medida muy importante porque realmente es abarcadora a partir de la semana 14, la semana 12 de gestación. Y el otro aspecto interesante del anuncio de la presidenta tiene que ver con la incorporación al calendario oficial de una vacuna que protege contra la meningitis, contra el neumococo. Es una vacuna conjugada contra la neumonía que sale 400 pesos cada dosis, que generalmente los pediatras a las mamás de sectores medios se la recomiendan, uno hace el esfuerzo, paga las 3 dosis de alrededor de 400 pesos, que por supuesto dejaba fuera a un montón de gente que no la podía pagar. Así que esto se incorpora al calendario oficial y está muy bueno. Bueno, bienvenido entonces, buenos anuncios. En el bloque que viene, ¿querés saber cuánto tardás en ir y venir del trabajo? Te lo puedo calcular en asados, partidos de fútbol, días completos, mi vida. Una bocha. Y vamos a estar charlando de esto, ya venimos.